Katz y está Adela y estamos listos para hablar de Afganistán, Ilan. Hola, Maca. Hola, ¿cómo estás? Ya te pregunté cómo estás. Hola, Adela. Hola. Estamos esperando. No. Me pongo el micro. Ajustando lo que es el micro para que se le escuche bien a la jefa. Por supuesto. Es que tuve una urgencia, una disculpa. No hay ningún problema. Y después de 2 horas y media, ¿cómo no se va a tener esa urgencia? ¿Ya nuestros doctores no nos dejan aguantarnos tanto? ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Nos da cistitis? No, la cistitis, ¿quién la paga? A ver. ¿La paga una? ¿Qué onda, Milán? Afganistán. Hijo. Interesantísimo el tema. Interesantísimo. Viene. Mi imagen de hoy fue de Afganistán. Sí, y es el tema, mediático de hoy y de todos los días. Fíjate, estaba leyendo la columna de Friedman, y de Thomas Friedman, el columnista del Times, y tiene una reflexión muy interesante. Lo que dice Friedman es que su regla para cubrir el Medio Oriente es que no hay que fijarse en el día después del evento, hay que fijarse en el día después al día después del evento. Y eso yo creo que nos da mucha luz acerca de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que hay dos temas que son paralelos. Primero, sí hay una serie de errores de parte de Biden, sin duda errores de cálculo, que yo creo que se pueden resumir básicamente en que no tuvo la capacidad de sacar a la gente que tenía que sacar por problemas burocráticos. Es decir, el problema no es de subir a la gente al avión, es de determinar a quién vas a subir al avión. Sí, no es logística. Sí, o sea, exacto, es un screening, ¿no? Es una auditoría del personaje, para eso puedes sacar. Para ver si lo sacas o no. Exacto. Debieron de haberlo hecho con tiempo. Así es. Bueno, pero ellos pensaban que iban a tener 18 meses. Es decir, el cálculo del gobierno es que tenían mínimo 18 meses para que se rindieran o para que se cayeran las fuerzas de Afganistán. Y eso es muy interesante porque durante los últimos años, si tú le preguntabas al gobierno americano cuál era la misión en Afganistán, decían que la misión era preparar a los afganos para pelear o enseñarle a los afganos a pelear. Bueno, eso es absurdo. Sí. Los afganos, si algo saben, es pelear, Sí, ¿no? claro. Es como los hawaianos saben surfear, los afganos saben pelear, ¿no? Llevan peleando siempre. Cuando no pelean contra los talibanes o los gringos, pelearon contra los rusos y antes contra los ingleses, y así hasta Alejandro Magno. Nunca han dejado de pelear los afganos. Entonces, esta idea de que estaban preparando a los afganos para pelear me parece sumamente absurdo. Lo que sí creo es que la política exterior de Biden se resume en la siguiente frase: es mejor un final de horror que un horror sin final. Hasta aquí llegamos, se acaba y nos vamos porque ya no tiene sentido estar aquí. Ahora sí se equivocó. Y les cuesta mucho dinero. Les cuesta mucho dinero, pero también es una misión. Yo creo que más que el tema económico es un tema político. Mira, si alguien entiende Afganistán, en Estados Unidos es Biden. Biden fue vicepresidente 8 años con Obama. 8 años de guerra que estuvieron ahí. Y antes, cuando en la época de Bush, fue el encargado de la comisión que estaba encargada de la guerra de Afganistán en el Senado, porque era senador. Entonces, y aparte, pues lleva 1000 años en el Senado. Entonces, él entiende muy bien el tema de Afganistán, ¿no? Obviamente tuvo que haber dado dinero para operaciones confidenciales, tuvo briefings importantísimos entonces Biden lo entiende. Una cosa es que se haya equivocado. No fue una decisión caprichosa, digamos, ¿no? No fue un capricho. Okay. Pero lo que sí creo es que la política del trumpismo de Primero América, de que tenemos que cuidarnos por nosotros y soldados americanos no deben de pelear por guerras civiles locales, ajenas, esa es la consecuencia de Trump, inclusive en la era de Biden. Políticamente yo creo que no era sostenible seguir en la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos, sacrificando vidas americanas por una postura de algo que pues, los afganos deberían de resolver entre los afganos. Y eso para mí creo que es un tema muy importante porque es el fin de una era, es el fin de que Estados Unidos se identifique como la nación indispensable, como la nación que va a cambiar el mundo. Porque sin duda la lección es que los Estados Unidos puede parar que sucedan cosas malas, pero no puede hacer que sucedan cosas buenas. Eso tiene que ser orgánico, ¿no? Que el cambio tiene que ser orgánico desde adentro, ¿no? Ahora, por otro lado, eso también es muy importante, el mundo cambió en 20 años.
El mundo, o sea, hay iPhones, hay Facebook, hay Twitter. Y los afganos que pelearon en el 2000 no son los afganos que tomaron, aparte, sin derramar una gota de sangre, porque las fuerzas afganas bajaron las armas, no hubo la violencia que esperaban. Yo creo que eso salió a favor de Biden. Biden tiene un argumento muy fuerte, tuvo un argumento muy fuerte ayer con sus ciudadanos que decía, no me pidan a mí, Estados Unidos, que haga lo que los afganos no están dispuestos a hacer por ellos mismos. Defenderse. Defenderse. O sea, si esto es el punto, se acabó. Y como bien dice Friedman, hoy los talibanes, Afganistán, es un pez grande que tiene que nadar con tiburones. Pakistán, India, China, Irán y Rusia. Y Rusia. Y las sanciones los matan. O sea, por eso, como comentaba con Maca antes de entrar al aire, decíamos... Pero ¿cuál es la postura de Rusia y China frente a esto? Yo creo que los chinos y los rusos lo que van a querer, y también creo que eso es lo que dicen los talibanes, es que mientras en Afganistán no se cometan atrocidades de derechos humanos, nadie va a regresar. Con las atrocidades tienen que regresar, pero no solamente regresan, sino las sanciones económicas vuelven imposible gobernar ese país. No dejan de ser talibanes, o sea, no deja de ser un marco jurídico del siglo VII, pero, no deja de ser, pero son otros talibanes. Son talibanes que entienden que tienen que gobernar este país, que lo tienen que gobernar y tienen que conservar primero el talento. Si hay una fuga de talento, no lo van a poder solicitar economistas, médicos. Friedman hablaba de que de los países más vulnerables en el mundo al cambio climático es Afganistán. Si tienen sanciones económicas, cuando lleguen las catástrofes climáticas que van a llegar tarde o temprano, no van a tener ayuda. Apoyo de ningún lado. Lo tienen que tener. Entonces eso es muy importante. Y por último, ya lo hemos mencionado aquí, pero Steve Coll, que es el rector de la Escuela de Periodismo de Columbia, escribió 2 libros importantísimos sobre Afganistán. El primero ganó el Pulitzer en 2005, se llama Ghost Wars, y el segundo es Director Death. Y de lo que hablan los 2 libros básicamente es de la incapacidad de los Estados Unidos de entender a los afganos. Inclusive cuando empieza el libro, habla de que cuando empieza el libro es en 1992 y los gringos habían abandonado Afganistán porque se había caído la cortina de hierro y ya no le importaba Afganistán. La única razón que regresan los gringos a Afganistán en los 90 es porque estaban buscando a Bin Laden antes del 11 de septiembre. Sí, exacto. Entonces cuando regresan ya los habían abandonado y regresan con los caciques o los militares a darles dinero otra vez. Y la primera duda de los militares afganos es, tenemos dinero, o sea, ¿por qué piensan que nos van a comprar con dinero? Nunca rechazaron el dinero, pero ese no es el punto. El punto es que el tema no era dinero, y por eso hoy es decir, creo que habían 75,000 soldados talibanes y 300,000 soldados afganos de la República o de las Fuerzas de Seguridad afganas, ¿no? ¿Cómo llegan 75,000 personas y toman a un ejército de 300,000? Porque no estaban listos, aparte no estaban listos, sino porque no había voluntad de pelear, porque el negocio era estar aliado con los Estados Unidos para hacerse pues parte de este sistema de corrupción, pero el presidente dejó Afganistán el mismo día. Entonces yo creo que pues esta historia de Afganistán va sin duda a continuar, es muy No es el día después, sino el día después del día después, sí, va a continuar y quién sabe lo que vayamos a ver ahí, ¿eh? Pero pues se tienen, como bien dice Friedman, en el mundo de hoy, los talibanes, si quieren gobernar, tienen que mínimo respetar derechos humanos fundamentales. En el 2000 no había una mujer en la escuela en Afganistán, según el artículo. Hoy hay millones de mujeres en las universidades en Afganistán. En 20 años, es una generación, 20 años es una generación de diferencia. Una generación que ha estado ocupada por los Estados Unidos, sin duda, pero también una generación que cambió dentro del talibán. Y los talibanes, ¿cómo van a gobernar el país sin dinero? ¿Cómo lo van a gobernar sin instituciones? ¿Cómo lo van a gobernar con una invasión que va a llegar tarde o temprano, ya sea de las Naciones Unidas o de los franceses o de los ingleses, que van a regresar si cometen atrocidades humanitarias? Y creo que lo saben muy bien, porque han vivido las consecuencias. Ayer estaban en los carritos chocones, ¿no? Y en el carrusel. Sí, pero no hubo resistencia. Sí, no hubo resistencia, ¿no? Creo que no se disparó ni una bala en Kabul, ni una bala. Es increíble.
Y eso es uno de los errores de cálculo de Biden. Ese enorme error de cálculo de que, primero de que iban a pelear 18 meses, que iban a resistir, pero después de que iba a haber una guerra civil ensangrentada. No lo hubo. Llegaron y dijeron, ¿quieres las llaves del castillo? Aquí están. Así que, como dicen en mi pueblo, yo con unas cachetadas tengo, ¿no? Híjoles, pues a ver qué es lo que pasa. Me preguntan que cuáles son los libros que dijiste. Steve Coll, los escribe Coll, es C de casa, O de Oscar, L de Lima, L de Lima. Steve Coll tiene 2 libros. Steve Coll, a ver si lo puedes subir. Con C. Sí, C de casa, O, doble L. Okay. Y el primero se llama Ghost Wars y el segundo se llama... Son Guerras Fantasmas. Guerras Fantasmas y el segundo es Directorate S. Directorate S. Pero son la saga de Afganistán. El segundo no ganó el Pulitzer, pero ganó varios premios también. Y el segundo explica cómo se metió Estados Unidos en este problema del cual pues, solamente salió hacia ayer, de cual estaban terriblemente enmarañados. Ahora, la crítica internacional de Estados Unidos ha sido brutal, ¿eh? Sí, pero yo creo que la historia va a juzgar bien a Biden. Yo creo que, el artículo de Friedman se llamaba "A Biden todavía lo pueden comprobar", se puede comprobar correcto, lo pueden probar que tenía razón. Y hay un tema que tiene que ver... O sea, los expertos hablan de la nueva versión de Vietnam. No, es su Vietnam. Es su Vietnam. Las imágenes de los aviones son igualitas a las de O sea... Sí son igualitas, pero a ver, nada más para hacer una referencia histórica. Biden es el último presidente de baby boomer que va a haber en la historia. No va a haber otro. O al menos que vuelva a ganar Trump, pero no cuenta porque ya fue presidente. Exacto. ¿No? Entonces, los baby boomers son los que viven la primera derrota americana, que es Vietnam. Vietnam es una derrota en una guerra con una misión fallida, pero sobre todo es una derrota moral. Es esta derrota de que no tenemos por qué hacer esta nación indispensable, no tenemos por qué meternos en las guerras del mundo, ¿no? Y creo que esa lección de Vietnam la estamos viendo hoy, la estamos viendo de otra forma. La única razón en la cual estaban realmente todavía los americanos en Afganistán era para proteger intereses americanos. Es decir, si le dejas Afganistán a los talibanes, podría ser un oasis para el terrorismo. Y hay un talibán pakistaní y hay varias cosas que se van a desconcentrar. Lo que dice Biden es, cambiamos la estrategia. Tenemos que defendernos de otra forma porque esto no está funcionando. Sí es una derrota en gran sentido, pero repito, estas decisiones difíciles que toma una persona que yo creo que entiende muy bien la problemática, la entiende tal vez, y eso no quiere decir que no se equivoque, pero lo entiende muy bien. Estas decisiones de decir, esto que estamos haciendo no nos está funcionando, repito, es mejor un final de horror que un horror sin final. Entonces dicen, pues si eso no funciona, entonces es otra cosa. Y yo no le voy a heredar esta guerra a alguien más. Pero también políticamente es insostenible. Tú no puedes tratar de ganar en el mundo populista de hoy, porque el populismo americano, el trumpismo americano, es lo que hace falta para ganar cualquier elección. Necesitas ese voto de Ohio, de Pensilvania, del norte de Florida. Esas personas no quieren que estés en Afganistán. Dicen, no quieren a sus hijos allá. No. Pues no. Y se paga los intereses de los intelectuales y de las élites americanas con la sangre de su pueblo, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo, para Trump, porque era muy importante para Biden salirse de una guerra que no iba a ningún lado por temas morales, que yo soy convencido que él está convencido que está haciendo lo correcto moralmente, pero también electoralmente. ¿Cómo puedes sostener llegar a una reelección en 3 años y cacho si sigues en esta guerra y vas a seguir criticado por no poder salir de esta guerra que alguien tiene que terminar? Aparte, Trump quería salir de la guerra. Ayer lo criticó. Pero pues empezó desde entonces, claro. Sí, pero claro. Pues, todo el mundo quería salir de esta guerra. Y la verdad es que no tenían por qué salir de esta guerra en esencia. Si algo sabemos de Afganistán es que quien entra sale mal. Los ingleses salieron mal, Alejandro Magno salió mal, los rusos salieron mal. Es una guerra que no se puede... para empezar, geográficamente es sumamente complicado llegar y salir. Y pues si va a ser un estado fallido, no va a ser el primero. Libia es un estado fallido, hay quien piensa que Yemen es un estado fallido. O sea, la región está llena de estados fallidos, ¿no? Y esto es una tendencia
regional, pero el mundo es así. Ahora, las imágenes que estamos viendo Desgarradoras. son desgarradoras. Desgarradoras. De verdad. Y eso es un fracaso diplomático, es decir, burocrático. Es decir, yo creo que cuando se volteen, y eso lo decía en el podcast del Times hoy en la mañana, cuando juzguen estos días, lo que van a juzgar no es si nos salimos o no salimos, es cómo nos salimos. Claro. Cómo abandonamos a nuestros aliados por una incapacidad burocrática de subir a la gente a los aviones. Porque no les va a dar tiempo. Y de hecho, la gente se murió porque se agarró de las alas del avión. Sí, claro, ¿no? se caían. Se caían de las... Gina, de hecho, en la mañana que le mando se lo seguí, estaba sumamente conmovida con las imágenes. Estaba llorando, decía, no, ya viste esto, no puede ser. La verdad es que es sumamente desgarrador, sumamente. ¿Cómo estaban en el gusano del avión también? No. Subiendo las escaleras. Sí, la desesperación es terrible, pero repito, me preguntabas, ¿creo yo que estos talibanes van a ser distintos? Nadie lo sabe, pero yo creo que sí. Yo creo que estos talibanes van a ser menos sanguinarios, creo que estos talibanes... Sí, híjoles, yo no lo sé de cierto. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Yo, la verdad, no lo sé decir. Pero Milton Friedman lo dice, ¿cómo vas a gobernar un país si no estás en armonía con el mundo? De hecho, le preguntaron ayer al secretario de Estado de Estados Unidos si va a reconocer al gobierno talibán, porque China y Rusia seguramente los van a reconocer. Seguramente, claro. ¿no? Pero los van a reconocer, pero van a decir, ahí te encargo que le bajes 3 rayitas, porque si cometes atrocidades va a regresar la comunidad internacional. Pero Estados Unidos lo que dijo es, los vamos a juzgar en base a su conducta. Eso quiere decir, no que sea un gobierno democrático con valores democráticos, eso es una fantasía, pero sí que no sea un gobierno tipo Genghis Khan, ¿no? O sea, que sea un gobierno que respete derechos humanos fundamentales. Pues habrá que ver. Pero si se quedan sin dinero, No si tienen ponen sanciones, si los aíslan del mundo, tampoco van a sobrevivir. Y el tema hoy es gobernar. El día después del día después, cuando se acomoda el peso sobre la balanza de la historia, es cuando tenemos que ver si pueden gobernar el país. Esa es la rifa del tigre. Ya tienes el país, después de 20 años de estar en guerra. Ahora a ver qué vas a hacer con él, ¿no? Ilan Katz, muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, quiero rápidamente compartir con ustedes. Hoy iniciamos una nueva temporada en la saga. Estamos muy contentos ya de poder regresar. Lo haremos con todas las medidas no necesarias para que pues, no